Buenas tardes a todas y a todos. Le damos la más cordial bienvenida a este seminario internacional del Centro Más Comunidad. Tenemos algunos saludos ya desde Atacama, Linares, Cachapoal. Le damos la más bienvenida y cordial invitación a este espacio de reflexión que hemos querido gestar para que podamos conversar en torno al fenómeno de las redes, la colaboración, la reciprocidad y los distintos elementos que están poniéndose en juego para gestar una educación más pertinente, más integrada a sus territorios, más recíproca, más colaborativa. Y en esa dimensión vamos a intentar trabajar en dos momentos, uno con una conversación muy profunda y rica con nuestro invitado principal, que es el doctor Carlos Calvo, y en un segundo momento, como lo mencionaba también el afiche y la convocatoria y esta invitación, tener la posibilidad de lanzar una plataforma digital reflexiva que básicamente se inspira en la conversación que vamos a tener con Carlos Calvo y que pretende ser un recurso de gestión para las comunidades educativas para poder observarse a sí misma y poder proyectar posibilidades y vinculaciones con los territorios en los cuales están inscritas. Entonces, está de más insistir es que esta instancia es para nosotras y nosotros una instancia muy importante de conversación, la invitación a Carlos, la posibilidad de que podamos estar conectados con distintas localidades de nuestro país, y no está más decir, vamos a intentar que todas las preguntas o temas que se instalen en el chat y que ustedes nos quieran invitar a conversar, voy a estar lo más atento posible para poder irlos incluyendo en el diálogo que vamos a tener junto a Carlos Calvo en un momento más. Así que los invitamos a que pongan su nombre, que no solamente nos saluden, sino que también nos planteen sus temas de interés, preguntas que quieran que mediante mi persona podamos transmitirle a Calvo, al doctor Calvo, y como les decía, después de esa conversación, tener la posibilidad de generar este lanzamiento especial de la plataforma reflexiva, que insisto, esperamos sea un recurso muy valioso para las comunidades educativas, pueda gestar nuevas formas de interpretar, nuevas formas de observar, nuevas formas de visibilizar el Estás trabajo viendo asociativo de el nuestras YouTube. escuelas, y de esta forma poder tener estos dos momentos, un momento de conversación y un momento de presentación de lo que esperamos sea una significativa metodología o una instancia de gestión inspirada en una profunda convicción sobre la importancia de las redes, la colaboración, la asociatividad, y poder dejar atrás los esquemas competitivos en los cuales alguna vez estuvo forjado el sistema educativo para centrarnos en las redes, las posibilidades de colaboración, los entramados de lo que en el contexto de este seminario llamamos los tejidos socioeducativos. Bueno, dicho esto, quiero dar el pase a mi colega Jorge Ulloa, quien es director ejecutivo del Centro Más Comunidad, quien quiere saludarlo brevemente con algunas palabras. Jorge, hola, ¿qué tal? Hola Iván, un agrado saludarles a todas y a todos, en especial a nuestro invitado, el doctor Carlos Calvo. Agradecemos su tiempo, su dedicación a esta conversación que vamos a tener. Eh, Nosotros hemos aprendido en carne propia, en la vida misma con las escuelas, cómo los profesores aprenden con sus estudiantes, cómo también los profesores aprenden con otros profesores, cómo los directivos aprenden con sus profesores, pero también hemos vivido estos 2 últimos años cómo las escuelas aprenden con otras escuelas. Y ese es el gran sentido que tiene de nuestro trabajo en la línea de redes. Cómo propiciar, cómo hacer de verdad, efectivamente, que las escuelas se conecten, que abandonemos los modelos de que cada escuela está tratando de sobrevivir para poder trabajar con sus estudiantes y que aprendan mejor, y pasar de ese enfoque casi individualista que tenemos, no solo a nivel de las personas, sino también a nivel de las escuelas, pasar a un enfoque más de colaboración, de complemento, de reciprocidad. Y para ello hoy día vamos a conversar de esto que es relevante, cómo llevamos a otra cultura nuestro trabajo de colaboración. Nosotros entendemos la colaboración casi como te presto algo, te facilito algo, pero colaborar
de manera profunda para aprender de verdad y mejorar, es un tremendo desafío y por tanto la herramienta que hoy día vamos a compartir con ustedes nos permite aquello, enredar las comunidades desde las ideas, desde las posibilidades, desde las acciones que de verdad podemos emprender colaborativamente para entender finalmente que nos importan no los niños de mi escuela solamente, me importan también los niños y niñas de nuestro territorio. Y por qué no decir, nos interesan también los niños y las niñas de nuestro país, y por qué no decir, nos interesan los niños y las niñas del mundo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar en este espacio y les dejo en la mejor compañía para sacarle el mejor de los partidos a este espacio de conversación y reflexión. Gracias, Iván. Gracias, profesor Calvo. Gracias a ti, Jorge, por el mensaje y por el saludo. Estamos en ese espíritu, en el espíritu que acabas de convocarnos, en el espíritu de la colaboración de los tejidos, pero también desde una reflexión profunda, crítica y seria en relación a cómo efectivamente podemos proyectar un nuevo paradigma, una nueva cosmovisión, una nueva lógica de relacionalidad en nuestro sistema educativo que desde las escalas más amplias también pueda inspirar una nueva pedagogía, un nuevo encuentro, un nuevo pacto educativo en la relación más íntima con nuestros estudiantes, como también en los planos más relacionados a nivel de territorio, país y por qué no decirlo también a nivel planetario, como nos invitaba Jorge, porque estamos efectivamente asistiendo a desafíos y crisis que son de escala global y planetaria, y en ese sentido los entramados y las posibilidades, los vínculos, las conversaciones es nuestro gran espacio de resistencia para poder, nuevamente, como decíamos, gestar un nuevo paradigma y una nueva lógica de encuentro en nuestro fenómeno educativo a las distintas escalas. Bueno, dicho esto, saludo nuevamente a las personas que se han ido sumando. Tenemos personas de Santiago, los Vilos, así que les damos la más cordial bienvenida al seminario. Quisiera ahora presentar a nuestro invitado, nuestro buen amigo Carlos Calvo. Carlos, bueno, desde sus orígenes y sus estudios en filosofía inicialmente en la Universidad Católica de Valparaíso, que en ese sentido somos coterráneos desde ese momento, también tenemos la misma casa de estudio, para después seguir sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Stanford, y después también sus estudios postdoctorales en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Ha tenido no solamente un desarrollo económico, académico clásico, siguiendo estas trayectorias, sino que todo ese proceso lo ha vinculado con un compromiso férreo y decidido por las comunidades educativas, por el desarrollo de los planos interculturales en distintos territorios. Su libro, quizá uno de los más conocidos del mapa del territorio escolar, ha permitido que muchas educadoras y educadores compartan sus reflexiones y puedan participar de un nuevo pensamiento educativo y de nuevas lógicas de acción. Te damos la más cordial bienvenida a este espacio, Carlos. Ahí ya te podemos ver. Saludo a nombre de todos los que nos acompañan ahora en línea en este encuentro. Hola, Carlos. Hola, Iván, muchas gracias por la invitación, por la presentación y por la oportunidad de dialogar respecto a temas que no son tan queridos, tan olvidados, tan a ratos desconocidos, y muchas veces nos portamos tan torpemente con ellos. Muchas gracias, Carlos. Entonces, mi oficio en este momento, en primera instancia, va a ser tratar de Roxana, también de que pues acaba de conectar, también de Talca, de Valdivia y de Copiapó. También estoy mirando ahí las personas en el chat. Nuevamente les insisto, agradecemos sus saludos, pero también los invitamos a que puedan incluir en el chat cualquier elemento que les gustaría que sea gatillamiento de conversación junto a Carlos. Bueno, Carlos, en primera instancia, para que iniciemos esta conversación, por mientras se animan los participantes del seminario en incluir sus propias preguntas, me gustaría llevarte al plano más general de este encuentro, que tiene que ver con evocar, ¿cierto?, la importancia de las redes, la importancia de la reciprocidad, de la colaboración, bajo un supuesto de que tenemos un sistema educativo que de alguna forma ha conjugado, a veces de manera contradictoria, la colaboración y también la competencia.
Sabemos que, por un lado, se fomenta la importancia de las redes y el trabajo socioeducativo, pero también sabemos que llevamos años gestando un sistema educativo basado en la competencia, en el ranking, en pruebas estandarizadas, en principios identitarios de comunidad educativa que a veces más que encontrar vínculos son instancias de oposición. Y en este plano amplio y general y con la sabiduría de tus años involucrándote tan decididamente, no solamente desde la academia, hay que decirlo muy claramente, sino también de tu activismo social, en los movimientos sociales, ¿cómo tú has visualizado estos pasos que estamos intentando dar hacia un tejido socioeducativo más participativo, más crítico, más solidario, por qué no decirlo, que nos permita gestar también un espacio de identidad más vinculante, más global? ¿Cómo desde toda tu trayectoria, de todos tus años, has pesquisado este desafío que concentra un poco la atención de este seminario? Fíjate que desde hace muchísimo tiempo muchas grandes educadoras y grandes educadores han insistido mucho que nosotros somos seres de colaboración, que nosotros somos personas enredadas con las otras personas. Solo no sobrevivimos, así de sencillo. Requerimos de la presencia, de la ayuda del otro. Y desde pequeñas y pequeños, los podemos observar, tendemos a colaborar con el otro. Pero estamos viviendo en una sociedad que ha ido patologizándose paulatinamente. Ha ido aislando a las niñas y a los niños, comillas, del mundo real, los protege en la casa, y a veces en el jardín infantil también los protegen del mundo exterior. En consecuencia, no hay que tomar nada de esto como absoluto, ¿no? Todo es relativo, pero sí con mucha importancia. Las niñas y los niños empiezan a ir comprendiendo que la relación con los otros y los otros está mediado por una suerte de competencia. Quién hace mejor las cosas, que esto es mío, que esto no es tuyo, y se van negando a compartir, con una serie de problemas asociados con eso. Tenemos, por otra parte, una escuela que está mal concebida, epistemológicamente mal concebida. Lamentablemente, ha sido una constatación que la experiencia y la investigación me va mostrando que sí es cierta. La escuela funciona con un paradigma en el que separa todo y después busca integrarlo y no logra integrarlo. Entonces estudiamos distintas asignaturas, desde pequeñitos hasta grandes, que no sabemos después integrar. Entonces vemos el mundo natural separado del mundo social y viceversa. Vemos la historia que no nos enseña nada porque es algo que sucedió en el pasado. Y así pasa con todo, generando en cada una de nosotros una ignorancia impresionante sobre cualquier tema. Podemos hablar sobre algunos tópicos, por supuesto que sí, y podemos camuflar mucho esa ignorancia con frases doctas, con citas de libros, pero no somos capaces de traducirlo en la acción. Y esto ha generado, por ejemplo, problemas en la formación de profesores, que por más que se planteen temas de colaboración, cuando entran al sistema, el sistema se los come. Según mi experiencia, en 3 meses. Son necesarios solo 3 meses para que el sistema le quite la energía, los sueños a una joven profesora, a un joven profesor, y lo transforme pronto en una vieja profesora. Vieja, lo digo en este sentido, de la manera de la persona que repitió toda su vida y que ya no tiene espíritu de crear cosas nuevas, de innovar. Estamos metidos en un lío muy grande, porque tenemos la tensión entonces entre aquello hacia lo cual tendemos y lo que aprendimos que nos aleja de eso. Las últimas generaciones citan, y citamos con mucho gusto a Paulo Freire, pero lo citamos de la boca para afuera, pero no incorporamos aquello en la práctica pedagógica. Y hoy día no sabemos qué hacer frente a estudiantes desanimados. E inventamos un montón de estrategias para animarlos. Casi ninguna de ellas tiene que ver con el hecho de deslumbrar a esa chica o ese chico con los misterios que esconde la vida
la naturaleza, la sociedad, ella misma, la relación con los otros. ¿Y qué pretendemos? Pues que logren aprender a través de pildoritas y que ojalá algún día integren. ¿Es una descripción triste? Claro que sí. ¿Dónde está la esperanza? En que es relativamente sencillo. Si le solucionar esto, si le permitimos al profesorado que actúe como profesional sin que tenga tanta autoridad por encima de él que le están normando qué es lo que tiene que hacer a cada instante. Depende de nosotros. Carlos, hay una noción que de hecho probablemente fue también la posibilidad de nuestros primeros encuentros, que es la noción de complejidad. Y muchas veces en educación esta idea de complejidad también se asocia mucho a la idea de lo complicado, de lo dificultoso, y no a esta idea de evocar que lo complejo es el entramado, es lo que está tejido junto, son las interconexiones, lo inseparable de los componentes que materializan un todo. Y en ese sentido, claramente el fenómeno educativo parece como un fenómeno complejo de primera línea, un fenómeno que, más allá de sus magnitudes en términos de rendición académica, tiene que ver con vínculos. Tú mencionabas recién, me recordaba Mafalda cuando dice que apurarse en cambiar el mundo antes que el mundo lo cambie a uno, y según tu experiencia son 3 meses en el caso del inicio de la trayectoria docente. ¿Cómo visualizas, dado que nuestro seminario se llama Tejidos Socioeducativos vinculando ideas, comunidades y territorio? Tú haces un énfasis en que nuestro pensamiento está fragmentado, nuestro pensamiento está dividido, fundamentalmente entre la humanidad y la ciencia, es lo que este concepto de lo íntero, la transdisciplina, ha intentado nuevamente remediar, pero también a través de nuestros vínculos sociales, si es que es posible hacer esa distinción. O sea, tenemos una fragmentación de nuestro pensamiento y también una fragmentación de nuestros vínculos sociales. ¿Cómo visualizas o cómo ves tú desde tu experiencia estos dos planos? Y cómo desde un nuevo pensamiento y cómo desde una nueva gesta o vínculos sociales podemos avanzar en el sentido que nos invitas recién. Sí. Cuesta encontrar el origen del temor que tenemos nosotros a equivocarnos, pero forma parte de la vida escolar, del etos escolar. Una fobia a la equivocación que nos lleva a mentir, a copiar. Y el profesor termina haciendo como que hace su enseñanza y el estudiante haciendo como que aprende. Y entramos en un juego pernicioso para todas partes, porque el profesor se estresa, se angustia, termina generando tensiones mentales. Y el estudiante igual. ¿Y por qué? Porque en la escuela lo llevamos a negar la complejidad y a superficializarla, en vez de simplificar para complejizar. Cuando algo es simple, cuando simplemente yo veo que cae una hoja y me pregunto, ¿y por qué cae? ¿Quién la atrae? Ah, la respuesta, la ley de gravitación. Listo, se acabó el misterio. Entonces el bamboleo de la hoja que va cayendo, todas con un patrón igual, pero todas de manera distinta, ya no impacta a nadie, porque ya sabemos la respuesta a la ley de gravitación universal. Y si me presionan más, me dicen, aquí está la fórmula, calcule. Entonces yo digo que entendí, para que no me hagan hacer el cálculo. Eso es superficializar. Cuando se responde, ojo, la respuesta verdadera y en algunos casos la respuesta correcta. ¿Qué es lo que se niega? El asombro ante algo que yo no comprendo. Pero la no comprensión se castiga y entramos en esa circularidad engañosa en que todos nos vamos mintiendo. Entonces, como yo no logro comprender qué es lo que anima esa experiencia que yo estoy teniendo, termino en una situación complicada porque no sé por dónde partir. Me acuerdo, huelga de los pingüinos, larguísima. Tuvimos que comprimir en la universidad las clases, reunirnos con los profesores para trabajar interdisciplinariamente. Un lío. ¿Cuál era el argumento más potente que yo escuché en las sesiones que me tocó participar?
es que como yo tengo que partir desde el comienzo. ¿Y cuál era el comienzo? Lo que decía el programa. Y tengo que seguir secuencialmente hasta llegar al final. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Comprimir. Si antes me demoraba 3 unidades, hoy día lo hago en una. Esa era la gran innovación. Me recuerdo, me preguntan a mí que hacía un curso de antropología cultural. Me dicen, Carlos, ¿y tú por dónde vas a partir? Por cualquier parte, pues le digo, porque todo es cultura. No requería un punto de partida único, porque cualquiera es punto de partida. Uno es la complejidad que te genera emergencias, que te genera lo nuevo, ante lo cual tú te asombras, y frente a lo cual la explicación anterior ya no te sirve. Y eso asusta, porque entonces yo temo que mi alumno me haga una pregunta que yo no le pueda responder. Y jugamos a aquello. Evitamos entonces entretejer. Evitamos generar un tapiz nuevo que no sé a dónde me va a conducir. Por eso la clase termina siendo más siempre una repetición con preguntas que vamos dosificando, eso es verdad, que de repente nos pueden llevar fuera de la materia, pero usualmente eso no lo permitimos. Y se transforma entonces en una negación de lo complejo y se vuelve complicado. En otras palabras, ¿qué es lo complicado? Aquello ante lo cual tú no puedes establecer un criterio para iniciar su explicación, su descubrimiento, su trabajo. ¿Cuándo hay complejidad? Cuando tú puedes definir un criterio. ¿Te da certeza? No, no te da certeza, pero te permite avanzar. Y en el proceso habrá equivocaciones, muchas, y algún acierto, pero tienes que estar preparado para darte cuenta que acertaste. Acierto que normalmente llega vía intuición, nunca racional. Después lo explicamos racionalmente. Por eso en la ciencia se acuñó la expresión serendipia, para explicar el descubrimiento que hace la o el científico, que lleva tiempo investigando el tema, pero que se le ocurre fortuitamente, sin aparentemente una relación de causalidad. Después la encuentra, eso sí, y la escribe en una fórmula o escribe un paper dando cuenta de eso. Gracias, Carlos. En general, muchos elementos de los que describes parece no solamente ser una problemática que se gesta al interior de la educación propiamente tal, sino que es casi un problema civilizatorio, el problema de los dualismos, de la fragmentación y todos los dualismos que atraviesan nuestra cultura occidental, lo sagrado, lo profano, la izquierda, la derecha, oriente, occidente, lo subjetivo, lo objetivo, y creo que a la luz de tus palabras, pareciera que la educación no ayuda a recomponer ese tejido fragmentado, sino que por el contrario lo acentúa mediante mayores fragmentaciones a nuestros esquemas de conocimiento, y también por el lado de los vínculos sociales, también a la pseudo competencia entre comunidades educativas. A la luz de toda tu andanza, en alguna de esas andanzas hemos andado juntos, en otras, en todas esas vueltas que deja la vida, has tenido la posibilidad de observar experiencias revitalizadoras, esperanzadoras en este sentido. Has conocido gente o comunidades que han roto estos paradigmas, estas, como lo llamabas tú, estos simulacros, que en cierta forma también son formas de mentirnos relacionalmente, porque cuando uno establece un simulacro en la relación, efectivamente no está participando de manera legítima y honesta en esa relación, sino que más bien está estableciendo una impostación. Y creo que la educación no debería invitarnos a eso, sino por el contrario, a manifestarnos en todos nuestros planos y dimensiones en un encuentro legítimo, honesto y sin caricaturas o también sin simulacros. En esa andanza, en todas las conversaciones que has tenido la posibilidad de llevar en estos años como educador, eh, te- ¿se te viene alguna a la mente para comentarnos en esta tarde que sería, a tu juicio, una instancia de resistencia o de contrapelo a lo que hemos venido conversando? Sí, mira, hay muchas experiencias de escuelas alternativas que están mostrando que es posible desescolarizar la escuela. Yo trato de no
hablar de educación cuando me refiero a la escolarización, es decir, a la educación enclaustrada en el mundo escolar. ¿Por qué? Porque los procesos educativos, que los podemos asemejar sin ningún problema con lo de socialización o enculturación, son los que nos permiten a nosotros desplegar la propensión a aprender y aprender casi sin límites. De hecho, Iván y colegas, estamos dotados para aprender. Tenemos un cerebro encarnado en un cuerpo que es maravilloso, con una capacidad de establecer relaciones asombrosas. Por eso he definido que la educación es un proceso de creación de relaciones que pueden seguir la secuencia de relaciones inicialmente posibles, una explicación que uno da tratando de explicar algo sin mayor certeza, a relaciones probables cuando ya uno tiene antecedentes que avalan aquello. Y finalmente puede ser la relación practicable o ejecutable cuando tú terminas haciendo algo nuevo. A diferencia de la escolarización, que es esa educación aprisionada que obliga a repetir relaciones preestablecidas. Entonces uno aprende las fórmulas, pero no entiende. O como podemos decirlo de manera más elegante, uno aprende respuestas a preguntas que uno nunca formuló. Entonces tiene la respuesta y no sabe bien cuándo aplicarla y no sabe cómo le funciona en la vida. Entonces conozco experiencias de escuelas alternativas, especialmente algunas también en colegios regulares, cuyo profesorado se atreve a innovar, y también la directiva. Pero la que tiene el premio en esto para mí, que me dejó maravillado hasta el día de hoy, es la experiencia colombiana con campesinos y campesinas colombianos, los herederos del planeta, en Pasto, allí al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador, en que estos campesinos deciden ellos no depender del sistema exterior y nombran a sus hijos herederos del planeta y generan un proyecto ecológico francamente maravilloso, en donde los niños van, las niñas y los niños, ya son hombres profesionales, la mayor parte de ellos, ¿ya? Van a conocer la naturaleza, a conocer las plantas, a conocer el medio ambiente, las relaciones que tienen entre ellos. Esa propuesta, Iván, hasta el día de hoy me deja asombrado. La otra es también colombiana, con niños de la calle, cuando logran rescatar a los chicos de la calle con un éxito superior al 95%. Cuando yo conocí esa experiencia decía, pero ¿cómo? ¿Es tan potente, tan fuerte? Eso sí. Hay que tener las polleras y los pantalones muy bien puestos para ser capaz de trabajar en un proyecto como ese tipo. O sea, de verdad, no cualquier persona lo hace porque te exige arriesgarte. Y hoy día estamos demasiado protegidos, no por la seguridad social ni por nada de eso, sino protegidos por normas administrativas que me llevan a quedar mala leche y echarle siempre la culpa al otro. Y el tercero que puedo mencionar es de una cooperativa venezolana en Barquisimeto. Manejan millones de dólares, por si acaso. No tienen jefes. Y las decisiones que toman en la cooperativa la toman hasta que están todos de acuerdo. Nunca dejan a una minoría excluida. ¿Y por qué hacen eso? Porque se dieron cuenta que las minorías, por lo general, no colaboran. Se resta al proyecto. ¿Es factible, entonces, pensar en desescolarizar la escuela? Por supuesto que sí. La experiencia, y otra vez Colombia, la experiencia de la escuela nueva en Colombia, en que las niñas y los niñitos de esa escuela, que antes fracasaban con los otros modelos, ahora en 2 a 3 meses terminan la materia de una asignatura que cubrirían durante 10 meses en el año. ¿Cómo lo hacen? Pues permitiendo que los niños desplieguen su potencial de aprendizaje.
Gracias, Carlos. Quiero hacer un pequeño paréntesis en nuestra conversación para invitarlos en el chat vamos a generar un link de Mentimeter que en cualquier momento va a aparecer ahí y con eso pueden ingresar a una pequeña página donde pueden poner las tres principales ideas o vocaciones que surgen a partir de la conversación con Carlos para que al final de la jornada podamos revisar la globalidad de estas sensaciones o elementos que ustedes planteen ahí para poder dar un cierre más participativo y una síntesis general, no solamente a partir de la conversación con Carlos, sino también que también una parte sustantiva importante este encuentro de lo que esta conversación gatille en ustedes y los que creen y las ideas que gesten o se creen ahí. Así que ahora apareció, donde lo mencioné, estaban esperando que lo mencionara, apareció el link, se puede ingresar ahí, pueden ingresar tres ideas o sensaciones fundamentales que sean gatilladas por la conversación para que podamos después realizar un cierre y una síntesis posterior a la presentación de reflexiva. Se ha comentado también en el chat, estoy tratando de seguir los distintos saludos y también comentarios que se hacen a la conversación, Carlos. Se ha planteado, bueno, has tocado colateralmente ese tema, se plantea ahí que pareciera que la escuela genera bastantes condicionamientos, ¿es cierto? Eso parece no ser una novedad y es una crítica o un elemento que ya se ha puesto sobre la mesa en reiteradas oportunidades, sobre los condicionamientos curriculares, institucionales, cognitivos que la escuela de alguna forma también va gestando y que tú también enuncias como esta idea de las relaciones preestablecidas o repetitivas que en cierta forma no dan espacio a la duda, al error, a la crítica, etcétera, como un castigo a las relaciones que desde un sistema pueden ser consideradas que nos carecen de sentido. Incluso la psiquiatría en algún momento habló de apofenia como una patología que es ver relaciones o vínculos donde realmente no lo existe, donde no hay sentido. Y bajo esa idea de patologizar los vínculos, las asociatividades, lo inédito, lo no trivial, es que nos farreamos también tremendas posibilidades de creatividad, de emancipación. Y a partir de lo que se menciona ahí, ¿cómo visualizas tú también a partir de tu trayectoria? Bueno, no me atrevería a preguntarte algo que no sea a partir de tu trayectoria, de tu vivencia, porque efectivamente hay desde donde podemos hablar, que no sea una impostación. ¿Cómo visualizas los posibles pasos? Mencionaste tres experiencias. En latitudes colombianas siempre hemos estado acostumbrados a este tipo de experiencias y a maravillarnos de lo que ahí se ha gestado, pero también a partir de ti mismo, lo que has observado, si tuvieras la posibilidad de escribir un nuevo libro o participar en un nuevo documental como La Educación Prohibida, que fue un documental que aportó bastante la reflexión en este ámbito, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál sientes tú que, aparte de este diagnóstico que a veces, muchas veces es triste, también uno podría revitalizar nuevas estrategias, nuevas perspectivas, nuevos vínculos, nuevos actores también, ¿por qué no decirlo? Quizás tengamos que pensar en otros actores que no son solamente las profesoras y profesores y empezar a generar un entramado socioeducativo que sea un proyecto de la sociedad chilena o planetaria en su globalidad. eh, ¿Cómo visualizas en esos nuevos pasos? ¿Dónde piensas que podría ser estratégicamente un espacio o un hito donde proyectar estos cambios, donde se puedan irrigar de manera más Sí, amplia? mira, a esto le he dado mucha vuelta y por mucho tiempo y hemos conversado mucho contigo, con tantas otras Mm. personas respecto a esto, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir puede sonar como utópico, yo prefiero decir eutópico, porque tenemos que darle la posibilidad que se realice, pero para ello requerimos que las autoridades liberen al profesorado y lo liberen también de los planes y programas de estudio, que están sobrecargados con una cantidad de contenidos que hoy día, con el PowerPoint, hay mayor tentación para el profesor de ir pasando de una lámina a la otra y a la otra y a la otra y dar la materia por pasada. Tenemos que tener un giro copernicano para entender que enseñar es provocar con un misterio. No es pasar un contenido, es descubrir con el alumno nuevas relaciones, en la cual el profesorado va descubriendo lo que él antes no ha visto y muestra al educando lo que él está viendo, lo que está descubriendo.
pero le da la palabra al educando, para que el educando nombre. Fíjate, yo parto de algo muy sencillo. Observe. Observe lo que usted quiera. Los perros caminando. Como Alberto Moreno, ¿te acuerdas que cuando llega a Chile le sorprendió que los perros en Chile perseguían a los autos en movimiento? Y se quedó así como, ¿cómo dice? ¿Los perros persiguiendo los autos? Nunca lo había visto en su España natal. Que observe el niño. ¿Hasta qué distancia se acerca el perro? ¿Cuánto ladra? O que observe el caminar de las personas. ¿Y qué tiene que hacer? En lo que sea que observe, descubrir si algo se repite y se reitera y vuelve a aparecer. Cuando descubre aquello, sea lo que sea, descubre también que eso está conformando, esa reiteración, posiblemente un patrón. Y cuando descubre el patrón, aunque esté equivocado, lo pone a prueba. ¿Qué está haciendo ahí? Ciencia. Ciencia rigurosa, no la ciencia del laboratorio, no la ciencia del especialista, ¿está claro? En la ciencia lúdica del que está descubriendo. Observa, busca indicios de algo, ve si eso es regular y descubre el patrón. Al descubrir el patrón, Iván, dentro de poco, cuando descubra otros patrones, ahí interviene el profesor y le ayuda a dar un paso en esa complejidad y capaz que esa niña, ese niño o ese joven universitario descubra la secuencia Fibonacci. Y cuando la descubra se va a quedar sin palabra. ¿Qué pasó? Descubrió un patrón que explica mucho, no todo. ¿Qué puede haber después de eso? ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Que nuestro Ministerio de Educación, que nuestras universidades permitan que el educando aprenda como un aprendiz, observando y ejecutando, observando y ejecutando, y corrigiendo sobre la marcha. Cuando uno aprende a no corregirse, cuando aprende que puede engañar. Las niñas y los niños desean aprender. Con el tiempo ya no saben qué es lo que es aprender y que ven que aprender es repetir de memoria lo que leyó en el libro. ¿Cuántas veces hemos tenido una prueba a las 8 de la mañana y llega el estudiante y te dice algo así como, tómeme la prueba lo antes posible, antes que se me olvide? ¿Cuál es el sentido de que me dé una prueba si él sabe que al salir de aquí o a la tarde ya no se va a acordar? Observar, describir. Y cuando describes tú puedes comparar lo que sea, una nube con otra. ¿Cómo yo comparo una nube con otra? ¿Cómo la describo? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Quién la forma? ¿O dónde está el frío? ¿O dónde está el calor? Yo lo puedo notar, pero resulta que hay algunos que lo miden. Entonces es posible, pero ¿dónde está? Y yo dejo a ese educando con la intriga de que ande mirando por todas partes a ver si encuentra el frío. Encuentra objetos que están helados o objetos que están calientes, pero que él lo enfría, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va. Y me atrevería a decir, sin superficializar, pero simplificando, que eso es casi todo lo que tenemos que hacer. Porque el resto viene por maduración. Y vamos a tener en la escuela niñas y niños artistas y científicos, que después van a optar por una vía o por otra, pero no van a negar la opción que no eligió, sino que la va a integrar.
Gracias, Carlos. Me recuerdas también una reflexión de Eckhart Morin, ¿cierto? Este pensador francés de la complejidad tan contemporáneo, cuando plantea este círculo entre, posiblemente virtuoso o vicioso entre reformar el pensamiento y reformar las instituciones o los espacios sociales. Es decir, cómo podemos generar una nueva institucionalidad, un nuevo pacto de vínculos sociales, si no es también a partir de una reforma de un pensamiento, pero esos dos niveles se empiezan a condicionar mutuamente y encontrar esas fisuras que tú vas planteando también acá de manera lúcida y estratégica, es también una posibilidad de transformar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso, donde podamos reencantarnos nuevamente, una palabra que en general se asocia mucho a ti cuando te escucho, Carlos, aparece mucho la idea del reencantamiento, y, y creo que ahí tenemos un juego, una dinámica súper interesante que más allá de la apología a una nueva educación, también debemos atrevernos decididamente a pensar una estrategia incluso política de poder ir gestando estos cambios. Me refiero a una política no necesariamente partidaria, me refiero a una política de un nuevo pacto y de nuevos vínculos sociales. Quiero plantearte una pregunta muy explícita que nos lleva a otro plano, que nos escribe Dorian Tobar. Dice: doctor Calvo, mi línea como profesor y director de neuropedagogía cognitiva. Lo primero es saber cómo aprende el cerebro. Y él te pregunta: ¿comparte usted la importancia de conocer los niveles neurológicos del aprendizaje y cambio? Ahí nos lleva al plano de la neurología. Sí. Cualquier aprendizaje es bueno, a condición que sea un aprendizaje educativo y no escolarizado. ¿Ya? Ahora, lo requerimos. ¿Requerimos ese conocimiento para ser buenas y buenos profesores? Yo creo que no. Porque a lo largo de la historia hemos tenido excelentes maestros que de esto no tenían ni idea. ¿Es bueno seguir investigándolo y difundiendo? Por supuesto que sí. Pero tenemos que comprenderlo educativamente y no de manera lineal, en que yo creo que por tener este conocimiento hoy día voy a modificar una práctica. Eso no acontece. Así que sí, aprendámoslo, pero no es condición para poder mejorar. Gracias, Carlos. Carlos, dado que hemos introducido esta idea de lo complejo y nos hemos reencantado con la idea de complejidad, ¿cierto? E incluso podemos decididamente hablar que la educación es un fenómeno complejo y que por lo tanto tenemos que enfrentar esa complejidad. Enfrentarla, bueno, puede ser una metáfora un poco bélica, encantarnos con esa complejidad. Eh, ¿Cómo ves desde el espacio académico, un espacio que ha estado muy, muy fracturado también del despliegue profesional y del ejercicio de la práctica educativa, y por lo tanto tenemos ahí también, bueno, ¿te parece que nuestras problemáticas son las fracturas, los divorcios entre espacios? Pero tomando el espacio académico y de la forma entre que tú y yo, de cierta forma, hemos intentado agenciarlo con una lógica que no sea solamente la de la carrera académica, la de la productividad del paper por el paper, etcétera, sino que con un sentido cualitativo más profundo. ¿Cómo piensas tú los retos de la inter o la transdisciplina para poder pensar en una educación desde distintos sistemas de conocimiento, desde las humanidades, desde las ciencias, como nos planteaba el profesor recién, apelando al funcionamiento del cerebro, pero también apelando al funcionamiento de la cultura, de la sociedad, y todos estos planos que en cierta forma se condensan y coexisten incluso en este mismo momento, donde hay una biología operante, pero también hay una sociedad, una cultura, un espacio simbólico? ¿Cuál para ti son los desafíos o los debes del mundo académico centrado o interesado en el fenómeno educativo y las posibilidades de gestar un sustrato más íntero transdisciplinario en el sentido de converger distintas avenidas disciplinares, distintos sistemas de conocimiento a un fenómeno que, como hemos insistido, parece ser complejo y que por lo tanto se resiste a la monodisciplina, se resiste a la parcialidad y requiere todo este colectivo de puntos de vista distintos que de alguna forma convergen en una interpretación creativa, emancipativa y con un nuevo pacto social? ¿Cómo visualizáis los desafíos del mundo de la universidad y de la investigación en educación? Mira, afortunadamente el mismo desarrollo científico con el desarrollo tecnológico está llevando a la comunidad científica a buscar la colaboración con el otro. Porque ya se dan cuenta que
el conocimiento parcial, por muy interesante y profundo que sea, es parcial y no le permite acometer el estudio de la complejidad de todo. Y por eso cada vez más se están conformando equipos interdisciplinarios para poder trabajar. No obstante, muchos de esos equipos siguen trabajando por separado y no logran dialogar. Entonces, un especialista hace su tarea, el otro especialista hace su tarea y después tratan de ver cómo unen aquello. Estamos en proceso de transición, por lo tanto es totalmente comprensible que esto esté aconteciendo. Las nuevas generaciones van comprendiendo lo que la humanidad en casi todos los pueblos del mundo supieron siempre, que todo está integrado. Entonces, las nuevas generaciones de científicas y científicos van descubriendo que no pueden comprender un artículo porque le faltan conocimientos en las otras disciplinas. Y eso va a ir generando el quiebre de las fronteras. Es paulatino al comienzo, muy errático también, pero va a llegar un momento en que se va a generar el punto de inflexión y vamos a lograr traspasar a un nivel de complejidad en que vamos a empezar a entender hoy día que si estudiamos parcialmente un tema, no es porque no tengamos la mirada para el resto, sino que es para aclarar ese punto. Y nada más. Yo lo veo promisorio. No lo veo como que tengamos una situación aporética delante de nosotros, sino que vamos avanzando. Lamentablemente, por otro lado, la estructura actual de la universidad, si sigue así, está condenada al fracaso. Porque está obligando a las nuevas generaciones de investigadores, de académicos y académicas, a subordinarse a las competencias que da la publicación indexada, etcétera, que genera una patología social muy seria y de mucho engaño. Hay ya muchas investigaciones que están mostrando que hay varias publicaciones que no valen literalmente nada. ¿Por qué? Porque son repetición de lo anterior. Así como se han encontrado mafias entre evaluadores, digamos, para tú me citas a mí y yo te cito a ti, y vamos entonces tratando de aumentar el índice de impacto. Es una cuestión compleja, ciertamente, pero que está muy enredado y está limitando el desarrollo de los jóvenes. Tenemos que esperar que las comunidades académicas universitarias permitan que los jóvenes desarrollen su chifladura. Fíjate un dato. En Silicon Valley, y no creo que sea exclusivo de Silicon Valley, hay muchas empresas, entre ellas Google, que le permite a sus especialistas altamente calificados que destinen el 20% de su contrato a investigar lo que ellos quieren, usando la infraestructura de la empresa. Repito, contrato de un 100%, el 80% de su tiempo dedicado a lo que la empresa lo contrató, y el 20% destinado a investigar lo que esa investigadora tiene en la cabeza, pero que no calza con ningún proyecto. Las empresas que están operando de esta manera se han dado cuenta que la mayor parte de los descubrimientos e inventos vienen de ese 20%. A mí me encanta eso, ¿eh? Es francamente precioso. Si las grandes empresas que mueven miles de millones de dólares, presupuestos superiores a la de muchos países del mundo, se arriesgan a eso, es por algo. Tenemos que atrevernos nosotros. No solamente en la universidad, sino de abajo. Entonces, todos los conocimientos que se está haciendo, por ejemplo, la neurociencia, nos pueden empezar a ayudar cuando los seamos capaces de integrarlos y no de manera particular. Carlos, hemos conversado sobre la importancia, obviamente, de un nuevo pensamiento, de una nueva asociatividad. Pareciera que el conocimiento, más que avanzar o evolucionar por sumatoria de cosas, es más bien por la asociatividad de distinciones, de elementos, de nuevos contextos, de nuevos puntos de referencia. Y también, la invitación a este seminario era tratar el tema de la vinculación de ideas, que hemos insistido bastante en ese punto,
y también en la vinculación de comunidades y territorios, que también lo hemos tratado. Pero si decididamente nos centráramos en ese punto, ¿cómo visualizas tú, desde tu perspectiva, de tu trayectoria, cómo podría ser un nuevo pacto, un nuevo involucramiento con los territorios, con los barrios, con las juntas de vecinos? Cómo las comunidades, aparte de generar mayor complejidad en sí mismas, una mejor asociatividad entre profesores, por ejemplo, de distintas asignaturas, lo conversábamos recién, es decir, tener una propuesta pedagógica más inter o transasignatura o transdisciplinaria, más allá de los bordes de la comunidad educativa formal. ¿Cómo visualizan la importancia de los territorios, de las distintas agencias, los distintos actores, de quienes no están agenciados profesionalmente, digámoslo así, en la educación, y que podría permitir que sea que las escuelas colaboren y tengan instancias de reciprocidad más claras entre ellas, pero que también se articulen con estos actores que probablemente han estado invisibilizados o rezagados por no tener un compromiso directo con la educación? ¿Cómo ves tú esa situación, el involucramiento de los territorios? ¿Cómo las comunidades educativas pueden observar con otros ojos ese contexto, que no sea solamente un fondo, sino que todo ese espacio pueda ser también llevado a la escuela en la tarea que nos ha invitado, o sea, de complejizar Sí, la escuela? Eso, en mira, relación a los gracias, Iván. territorios. ¿Qué diría yo? En el territorio está la vida. Y la vida enmarcada difusamente por una cultura. Por lo tanto, cada territorio es distinto al otro. De tal manera que las fórmulas que fue exitosa en un lado no va a servir en el otro. Dicho eso, lo que tenemos que hacer también en esta relación con las personas que habitan el territorio es descubrir cuáles son sus fortalezas y no centrarnos en cuáles son las debilidades. Un defecto que tiene hoy día la escuela es que trata de remediar las dificultades, las debilidades, las carencias. Yo no estoy en contra de eso, ¿está claro? Pero me parece que es el foco equivocado. Porque lo que tenemos que hacer es observar dónde está la fortaleza de esta comunidad educativa, de esta comunidad en donde sea que esté. ¿Cuáles son las fortalezas? Y apoyarnos en las fortalezas de ellos, no en sus debilidades. Porque cuando nos centramos en las debilidades, cualquiera que sean, reales o inventadas, nos volvemos paternalistas y creemos que somos nosotros los que les vamos a solucionar el problema. Cuando nos fijamos en las fortalezas, estamos empoderando a esa comunidad para que ellos se levanten y ellos caminen. Si la fortaleza es una, por pequeñita que sea, yo apuesto por ella. Porque las debilidades más encima nos aplastan. Y cuando nos aplastan ya no sabemos qué hacer. La relación entonces comunitaria nuestra con el territorio tiene que ser primero en base a la fortaleza, que es lo que le permite que todavía sigan vigentes. ¿Por qué no han muerto? ¿Por qué no han desaparecido? Fíjate, en situación de guerrilla, de tribus urbanas, de bandas que se estaban matando entre ellos los jóvenes. Una mamá de uno de los líderes del grupo A, va a hablar con la mamá del líder del grupo B. Chicos que se odiaban y madres que también se repelían ellas. Y esta madre le dice a la otra, mire, no me eche, pero escúcheme. Nuestros hijos se están matando. ¿Qué podemos hacer nosotros para que no se maten? El suyo podrá matar al mío o el mío al suyo. ¿Y qué sacamos? Quedarnos sin hijos. ¿Qué podemos hacer? ¿Saben qué descubrieron? Que esos chicos que no hacen caso de nada en ese contexto, sí le creían a la mamá. ¿Qué obtuvieron las madres? Que bajaran el nivel de violencia, que se siguieran pegando, pero que por favor no se mataran. No sé cómo terminó la historia, ¿está claro? Pero hasta donde yo supe, los chicos se seguían agrediendo, pero ya no se mataban. Habían dado el primer paso. Otra experiencia de padres de comunidades que se repelían. Cuando una educadora habilísima logró
que estos padres llegaran a la escuela, los hizo jugar. Y uno de los juegos era que tenía uno que montarse encima del otro y combatir con el otro caballero y cabalgadura que estaba por allí. En ese momento entraron en el placer lúdico del juego y se sonrieron entre ellos. Dieron el primer paso. O sea, tenemos que ser enormemente ingeniosos para descubrir dónde está la fortaleza, aunque no se vea. Fíjate qué es lo que escuchamos nosotros en la prensa diaria, que a raíz de la violencia cada día más lanzada que tenemos en el país, que piden mucho, más carabineros, más vigilancia, y eso no soluciona el problema. Simplemente hace como que no estuviera, pero sigue estando. Por lo tanto, la forma que yo veo de encarar ese problema no va con la represión, va buscando otra forma en que tú entusiasmes a esa persona para que entre esta opción y esta otra opte por la que es más gratificante. Por eso creo, fíjate, que una disminución del uso de la droga está en manos del profesorado y del estudiantado. Si tenemos estudiantes fascinados, descubriendo, haciendo ciencia, posiblemente algún día consumen droga, pero la van a dejar porque tiene un satisfactor sinérgico dentro de ellos y no un satisfactor destructor que está fuera de ellos. Yo iría por ese lado. Fortalezas, optimizar lo bueno y, comillas, olvidarnos de lo malo. Pongo comillas en olvidarnos, ¿no? Porque no se trata de no hacerle caso, excepto que sea aberrante y ahí tú tienes que encarar la situación. Pero si no, dejarla. Porque lo otro va a ser como vasos comunicantes. Va a empezar a subirlo la fortaleza y baja lo otro. Gracias, Carlos. Nos quedan muy poquitos minutos. Muchas cosas hemos compartido en estos años de amistad, muchas conversaciones. Hay muchos elementos en los que hemos puesto bastante reflexión y debate, y también tenemos también un punto de encuentro que también ha sido nuestra fascinación por la tecnología, por el desarrollo tecnológico. De hecho, acabas de poner un ejemplo en relación a Google y Silicon Valley, que es el arquetipo, ¿cierto?, del desarrollo tecnológico. Y también en esta jornada, en este seminario internacional, está hilado con la presentación de una plataforma, que es una plataforma tecnológica, es una instancia virtual, pero pero que incorpora un cierto espíritu de colaboración y reciprocidad. Yo sé que a grandes rasgos pudiste ver la plataforma y te quería preguntar, ya cerrando esta parte del seminario, eh, ¿qué piensas, cierto, del desarrollo tecnológico asociado, cierto, como un recurso que propicie nuevos enfoques, nuevas perspectivas? Porque de hecho la plataforma intenta, cierto, evocar una visión más sistémica, más territorial, con el tema de las redes, cierto, ya no mirar gráficos de barra, no mirar competencia entre colegios, sino mirar el entramado. O sea, es como que la geometría de la complejidad fueran las redes, fuera una forma de evocar lo que hemos dicho en múltiples ocasiones en esta conversación, las relaciones, las asociaciones. Pareciera que las redes son una forma, al menos de ilustrar o representar, ¿cierto?, las posibilidades de los vínculos y de la creatividad asociativa. ¿Qué piensas a grandes rasgos, ¿cierto?, del lanzamiento de Reflexiva como un espacio, ¿cierto?, tecnológico y como un recurso de gestión para encauzar la colaboración y la reciprocidad en los tejidos socioeducativos? Así como para Mira, redondear en los últimos minutos que nos quedan. cuando me la mostraron, navegué en ella, me gustó, me atrae, ¿ya? Creo que es bueno vernos en ella, pero ver en ella, descubrir en ella cómo yo también estoy ahí, cómo ese patrón que me está mostrando es también un patrón que yo puedo descubrir en mi comunidad educativa o en el medio social donde yo estoy viviendo. Cuando yo veo lo que aparece en la pantalla, que también está reflejado en el contexto social, yo le voy encontrando sentido. En caso contrario, es un dato más que a lo mejor no voy a saber procesar para incorporarlo en mi existir.
y se me transforma en un dato interesante que yo lo puedo citar, lo podré usar, pero no me dice nada más que eso. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, la plataforma está pensada no solamente para ver al otro o el mundo, sino para vernos en relación con ese mundo y también para observarnos como comunidad y como colectivo, ¿cierto? Nuestras miradas, y comparto plenamente la invitación y ese desafío. Carlos, a nombre de las personas que nos acompañan, de quienes nos han acompañado en este momento, te envío un abrazo virtual. Muchas gracias por estar en este momento. Ojalá te puedas quedar lo que resta del seminario, que es Sí, la por instancia de la presentación, que efectivamente estás invitado también a opinar y participar de esta presentación. Les comento que en el chat de esta transmisión hay también, aparte del Mentimeter, donde los invitábamos, ¿cierto?, hasta a que puedan mencionarnos las 3 ideas o evocaciones más grandes que les provoca la conversación, ya sea junto a Carlos, como también junto a la presentación de Reflexiva. Lo pueden dejar ahí para que al final vamos a generar una gráfica que integra todos los elementos que ahí plantearon para que podamos despedirnos en esta jornada en media hora más con esta visión de colectivo, de participación, de totalidad. Así que lo invitamos a que participen ahí del ejercicio de Mentimeter. Entonces, en este segundo momento, que es una pequeña inflexión, pero que sigue manteniendo la misma continuidad y el mismo espíritu de lo que hemos conversado junto a Carlos, queremos presentarles a Reflexiva, que es una instancia, es una plataforma digital que su único objetivo, de manera muy sintética, es fomentar las relaciones, los tejidos socioeducativos y fomentar una nueva óptica y una nueva visualización del fenómeno educativo, como les decíamos, muy inspirado en torno a las redes y en torno a esta mirada más compleja, territorial y sistémica. Es una plataforma libre, disponible para cualquier comunidad educativa en nuestro territorio, y para ello vamos, creo, a presentar un breve video, que es un video introductorio de lo que es Reflexiva, y en un segundo momento les voy a presentar a Daniela Zúñiga, quien les va a presentar esta plataforma para que podamos compartir algunas dudas, etcétera. Y también va a haber un link de inscripción para quienes quieran profundizar o quieran alguna suerte de taller de inducción para el uso de la plataforma. Vamos a estar disponibles para poder generar ese encuentro y poder asistirlo en la utilización de Reflexiva. Si estamos todo ok, creo que es el momento de presentar un pequeño video introductorio que trata de sintetizar los elementos más centrales de Reflexiva. Las ideas vinculan comunidades, las comunidades vinculan ideas, los vínculos crean nuevas posibilidades para aprendizajes más profundos, creativos e integradores. Reflexiva es un sistema de análisis y visualización de redes socioeducativas basado en una perspectiva sistémica y territorial. A partir de la integración de 3 ambientes, ideas, comunidades y posibilidades, busca entregar recursos de diagnóstico y reflexión a las comunidades educativas, de modo que puedan observar sus dinámicas internas y externas de asociatividad para desde ahí proyectar nuevas posibilidades de acción, colaboración y reciprocidad en los tejidos socioeducativos de cada territorio. Reflexiva contribuye con diversos recursos metodológicos para observar cómo se organizan las ideas en tu comunidad escolar, qué relaciones de agentes socioeducativos se dan en los territorios y qué posibilidades de colaboración surgen en el proceso. Todas las visualizaciones y recursos de diagnóstico que Reflexiva pone a disposición de tu comunidad o red escolar se construyen a partir de un ejercicio de reflexión colectivo y participativo, proceso realizado mediante un espacio abierto de consulta dirigido a todos y todas los y las integrantes de tu comunidad escolar, permitiendo observar las ideas colectivas más relevantes, la forma y calidad de los vínculos de tu comunidad y, en última instancia, las posibilidades de colaboración y reciprocidad a nivel de escuela, territorio y país. Un espacio creativo orientado a desplegar el potencial democrático, público y educativo de las redes. Esperamos que Reflexiva contribuya a tu comunidad educativa. Reflexiva.
Estamos de regreso. Ahí teníamos el video introductorio de Reflexiva, hecho por Wally, un buen amigo nuestro, y que trató ahí con una creación audiovisual de representar los principales elementos y el espíritu, le llamo yo, y el objetivo general de esta herramienta tecnológica que, insisto, tiene como propósito aportar a una nueva visión, un nuevo recurso de gestión de la colaboración y el intercambio con los territorios, mediante una plataforma libre, abierta, democrática y participativa. Para ello nos acompaña Daniela, ella es parte de nuestro equipo de desarrollo de esta plataforma, donde hay muchas personas, Gastón, Carlos, que nos han ayudado en la programación de esta plataforma, pero Daniela ha sido la elegida para que nos pueda contar y nos pueda presentar las principales características de Reflexiva, para en un segundo momento, obviamente lo vamos a tomar en su sentido general y amplio, cualquier comunidad educativa, de cualquiera de quienes estén escuchando y estén participando del seminario, les interese tener un taller de profundización para trabajar con Reflexiva, vamos a dejar un link ahí para que se puedan inscribir, y en el futuro nos podemos contactar y poder hacer alguna reunión Zoom o presencial, si es posible, dependiendo de dónde estemos, para poder trabajar en torno a las posibilidades que el recurso les pueda presentar para su comunidad educativa. Bueno, dicho esto, dejo a Daniela con ustedes, que les va a presentar los principales elementos asociados a Reflexiva. Daniela. Hola Iván, hola a todos, a todas, a todos quienes están conectados hoy día. Me gustaría partir contándoles que elementos que un poco Iván ya nos adelantó, y que la Reflexiva nace como un proyecto que busca poner las tecnologías, ¿cierto?, a disposición de las comunidades educativas, permitiendo desarrollar herramientas que facilitan y permitan observar los procesos internos de las comunidades desde el horizonte de la mejora educativa. ¿Qué es esta plataforma? Una herramienta online, ¿cierto? Iván ya nos había adelantado un poquito antes, que posibilita levantar recursos diagnósticos por medio de la participación de la diversidad de integrantes que componen las escuelas, ¿ya? Se encuentra dirigida a todas las escuelas del país, y pueden participar en ellas estudiantes de primero a cuarto medio, directivos, docentes, apoderados, asistentes de la educación y otros profesionales de los establecimientos, permitiendo así construir un diagnóstico con las diferentes voces que le dan forma y construyen y le dan vida también a las escuelas. Reflexiva fue pensada con elementos transversales, como lo son una mirada territorial, ¿cierto? Ya son elementos que venía conversando Carlos anteriormente, y también con una mirada interseccional, ¿sí? Que reconoce la diversidad identitaria y por lo tanto de realidades que posee cada territorio, no solo para su mero reconocimiento, sino que reconocerlo para su transformación. En ese sentido, Reflexiva considera un tipo de encuesta más bien interactivo, que sale un poco de las típicas encuestas de Google Forms a las que ya nos hemos ido acostumbrando un poco desde el tema de la pandemia, y que recoge las percepciones de los integrantes de la comunidad educativa desde sus experiencias, reconociendo sus intereses, pero también dinámicas de relación. ¿Ya? Voy a compartir pantalla ahora para mostrarles esta plataforma de la que ya les estoy hablando. Ahí está. Esta es la interfaz central de la plataforma, ¿sí? Trata de ser una interfaz bastante amigable, y que se compone de principalmente 3 ambientes: ideas, comunidades y posibilidades, de las cuales los 2 primeros se encuentran activos. Ideas y comunidades, lo voy a mostrar en unos minutitos más, y posibilidades, que actualmente es un ambiente que se encuentra en construcción y que va a buscar generar un espacio en que las escuelas puedan activar nuevas redes de colaboración y asociatividad, ya sea del propio territorio como con otros territorios, ¿sí? En base precisamente a las fortalezas que tienen y los distintos elementos distintivos que se puedan levantar a partir de este diagnóstico participativo en la plataforma, ¿sí?
Vamos a ir al ambiente ideas. Vamos a ver que tanto ambiente ideas como comunidades cuentan con participar y visualizar, ¿sí? Participar tiene que ver precisamente con esta idea de poder ir llenando esta encuesta interactiva, y visualizar nos va a ayudar a poder ver cómo a través de estas redes, de estos gráficos, que procesan de manera automática la información que se recoge en la plataforma, podemos ir identificando elementos, ideas de interés central, agentes claves dentro de la comunidad, agentes que hay que potenciar, e ir viendo cómo está el entramado y cómo estamos articulados al territorio. Entonces nos vamos a ir a ideas, y si nos damos cuenta son ejercicios reflexivos con una interfaz bastante amigable que buscan poder identificar a través de esta participación. Si nos damos cuenta acá, ideas cuenta con una batería importante de ideas temáticas de lo que vendría siendo lo educativo, el quehacer educativo, que constituyen elementos del quehacer social, institucional, de las propias prácticas pedagógicas que se dan dentro de las escuelas, pero también en relación con el entorno. Y podemos ver, por ejemplo, incentivar la autonomía, cuidar la salud mental y el resguardo socioemocional, que sabemos es un tema central hoy en día, de acuerdo también al contexto en el que nos encontramos, potenciar la reflexión y el pensamiento crítico, ¿sí? Vamos a encontrar con distintas ideas que nos van a permitir identificar cuáles son los elementos de interés centrales a desarrollar dentro de la escuela a partir de las distintas voces de los agentes de la comunidad. Entonces esta plataforma, como vemos, es bien interactiva, la contestamos arrastrando, busca simular también un juego, ¿cierto? Hacerlo lo más amigable posible y salir de estas lógicas del ABC y contestar en alternativas que están estandarizadas, como tenemos tan internalizado, ¿cierto?, desde esta lógica escolarizante de la que nos hablaba Carlos anteriormente. Este es uno de los ejercicios, por ejemplo, que nos pide seleccionar 10 temáticas que consideremos centrales para la mejora en educación, ¿sí? Y a partir de esta selección, luego nos pasaremos a seleccionar 3 que consideremos centrales para la mejora en educación a nivel país, y 3 centrales a nivel de mi propia comunidad, ¿sí? Entonces vamos a seguir con este ejercicio. Se pueden ir repitiendo, y vamos a seguir en los siguientes ejercicios con estos 3 a nivel comunitario que son centrales para la mejora educativa, o lo que yo considero desde mi experiencia, ya sea como docente, estudiante, directivo, que es importante de desarrollar dentro del establecimiento, ¿sí? Y ahí nos pasamos a un ejercicio que nos permite identificar causas o condiciones a desarrollar para poder llegar a esta idea central, por ejemplo, construir ambientes colaborativos, y efectos o resultados que esperamos luego de lograr esta construcción de ambientes colaborativos. De esta manera tratamos de generar una metodología que simula un poco estos ejercicios que uno hace en papel, ¿cierto?, pero que ayudan a disminuir tiempo y a visibilizar elementos que conexión entre ideas para identificar ideas imprescindibles de desarrollar, etc. Entonces identificamos, y exactamente lo mismo que conversaba anteriormente, se van arrastrando, se van llenando, pero también tenemos la posibilidad de poder identificar cuáles son las distintas emociones que me evoca construir ambientes colaborativos, ¿sí? Bajo la lógica de complejidad de la que entendemos las dinámicas internas de las escuelas. Entonces puede ser preocupación, ¿cierto?, entusiasmo, qué sé yo. Esta información, como les decía, va a nutrir distintas visualizaciones dentro de la plataforma. Cada ambiente cuenta con un menú de visualizaciones que están ordenadas en niveles de complejidad más básica a lo más complejo, ¿sí?
Entonces partimos, por ejemplo, con una nube de ideas centrales que nos va a mostrar las frecuencias, las ideas de mayor y menor interés, y luego vamos a ir agregando distintas capas de información que nos van a permitir complejizar y poder explorar también un poco en información que nos va a ayudar a mirar cómo están siendo estas dinámicas y cómo estamos percibiendo nuestra realidad desde la escuela y en el territorio. ¿Sí? Entonces, vamos a mostrar, por ejemplo, esta nube de ideas, que además, bajo esta lógica interseccional que yo les comentaba anteriormente, reconoce posibles filtros de las visualizaciones para poder identificar no solo cómo estamos como comunidad en general, sino diferencias que pueden existir a partir de estos distintos marcadores identitarios, como puede ser la identidad de género, diferencias y similitudes, pertenencia a pueblos originarios, nacionalidad, situación de discapacidad, pero también ver cómo están contestando a lo mejor todos los docentes, todos los estudiantes, cuáles son los temas de interés para estos distintos agentes que componen la comunidad sin invisibilizarlos, ¿no? Dando una voz a cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, podemos ver que mejorar la evaluación y monitoreo de aprendizajes y relevar saberes populares y comunitarios son ideas de mucho interés dentro de la escuela, ¿no? Pero también podemos ver aquellas que tienen menor interés, como por ejemplo potenciar la creatividad. Y podemos leer a partir de nuestro propio contexto qué es lo que está pasando, por qué potenciar la creatividad puede no ser un elemento central, ¿cierto? Entonces estos datos no se leen a partir del propio contexto, de la propia realidad, más bien son datos situados de las escuelas y de las distintas interacciones entre agentes de la comunidad educativa. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de visualización en red que nos muestra las conexiones entre distintas ideas, cómo se van relacionando las ideas centrales y distintos grupos de ideas, ¿no? Por ejemplo, en los colores podemos ver estos clústeres o familias de ideas que dan cuenta, por ejemplo, acá que fomentar liderazgo educativo, avanzar en equidad de género, orientar al buen vivir, son considerados como elementos interconectados, ¿sí? Pero también podemos ver, por ejemplo, podemos ir agrandando, que mejorar la evaluación y monitoreo de aprendizaje está centralmente vinculado con prevenir la discriminación, fomentar la comunicación, mejorar la infraestructura inclusive, ¿cierto? Entonces abarca distintos elementos dentro de lo que es el quehacer educativo, y además contamos con una tabla de resumen que nos va a ayudar a leer también esta visualización, a explorarla, identificando cuáles son las ideas de mayor y menor interés, las ideas con mayor relación, ¿cierto?, que agrupan más, muchas más otras ideas, ¿sí? Ideas imprescindibles, que si no las realizamos las otras quedan aisladas, ideas menos imprescindibles de acuerdo a, recordemos, la percepción de los distintos agentes que contestan y participan para poder nutrir estas visualizaciones. Tenemos por otro lado este otro tipo de visualización que busca ir un poco más allá, ya no solo de las conexiones entre las ideas, sino que entre las ideas y los agentes. Acá podemos ver en rojito, por ejemplo, los distintos agentes educativos, y en blanco podemos ver las ideas centrales. Entonces, a partir de estas ideas centrales, yo puedo ver, por ejemplo, incentivar la autonomía, a qué agentes se está relacionando incentivar la autonomía, y así poder identificar también agentes que puedan ser claves para poder desarrollar o poder empezar a cuestionarnos, ¿cierto?, distintos elementos dentro de las dinámicas escolares, pero también dentro de la comunidad, ¿no? Qué tan integrados o articulados estamos con el territorio. Por ejemplo, si yo pincho docentes, veo que los docentes están vinculados principalmente con fomentar la innovación educativa, con incentivar la autonomía, propiciar el aprendizaje colectivo, mejorar evaluación y monitoreo de aprendizajes, potenciar la reflexión y el pensamiento crítico. Y así podemos ir explorando las distintas visualizaciones. Estas son las de ideas, ¿no?, que se fueron nutriendo a partir de este llenado que habíamos revisado anteriormente, de identificar ideas, de identificar causas,
¿cierto? Y tenemos por otro lado el ambiente comunidades, que también tiene su propia batería de, en este caso ya no ideas, sino de distintos actores de la comunidad educativa, que componen tanto agentes de la propia red escolar, ¿sí? Como docentes, profesor jefe, el PIE, ¿cierto? Los estudiantes, el centro de apoderados, pero también instituciones del territorio, también organizaciones de la sociedad civil, para así poder ir viendo los las potenciales redes, pero también el estado en el que se encuentran las redes y cómo las percibimos desde nuestra experiencia. Acá, por ejemplo, podemos seleccionar 10 agentes, se supone que ese avatar soy yo, igualitas, faltaron los lentes. Y a partir de este avatar, ¿cierto? Voy ubicando los 10 centrales y los voy ubicando de acuerdo a qué tan cerca o lejanos los encuentro a mí. Porque una cosa es que sean relevantes y otra cosa es que yo los considere cerca mío, ¿sí? Entonces, a partir de este ejercicio, luego pasamos al siguiente. La plataforma siempre nos va a estar mostrando un contador, el avance de lo que vamos llevando. Vamos a identificar 10 agentes, de estos 10 agentes, 3 centrales, ¿sí? Los más relevantes en mi día a día, en este caso, yo estoy contestando como estudiante, pero si fuese un docente, sería en mi día a día como docente, ¿sí? Ponemos harto ojo en la idea de la experiencia, ¿cierto? De que el lugar que ocupamos nos hace habitar y experimentar el lugar también de una manera diferente. Por lo tanto, muchas veces los intereses que identifiquemos también van a ser distintos, a pesar de que todos juntos podamos encontrar patrones, ¿cierto? Y elementos comunes. Luego de esta selección de los 3 más relevantes, que podríamos poner acá estudiantes, podríamos poner la biblioteca regional, organizaciones juveniles, por ejemplo, nos iríamos a poder identificar cómo son las percepciones de acuerdo a nuestras relaciones, ¿no? De acuerdo a cómo es la relación de confianza, si hay poca confianza o mucha confianza con el centro de apoderados en este caso, la fuerza de la relación, si hay una relación fuerte o débil, si existe una relación de retribución real o no, si es una relación posibilitadora de mi quehacer, en este caso como estudiante o como docente, de quien conteste, y esto nos va a permitir poder tener una mirada general de la calidad de la relación o de cómo son percibidas las relaciones entre los distintos agentes. Pero también vamos a poder identificar cómo son percibidas de acuerdo a relaciones. Acá tenemos, por ejemplo, la pregunta de acuerdo a con qué agentes intercambias experiencias en tu día a día y con cuáles te gustaría experimentar este intercambio de experiencias, ¿cierto? Y ahí, aquí aparecería nuevamente esta batería de agentes, que como vemos es bastante intuitivo. Pero también tendremos otras preguntas que van a ir hacia con quiénes participo yo en la toma de decisiones, con quiénes me gustaría participar en la toma de decisiones, pero también quiénes son incidentes y quiénes me gustaría yo que influyeran en mi quehacer como estudiante o como docente. Y esta información que yo les acabo de mostrar, que es como vamos llenando, y como se llena todos los participantes, van a nutrir distintas otras visualizaciones dentro del ambiente comunidad, ¿ya? Les voy a mostrar algunas acá, bajo la misma lógica anterior. También podemos hacer filtros, identificar cómo se dan estas dinámicas de acuerdo a las distintas variables que tenemos acá. Y por ejemplo, nos permite ver estas relaciones, ¿no? Cómo son percibidas estas relaciones en la propia red escolar. Y para ello, por ejemplo, yo quisiera ver cómo están los docentes, cómo son percibidos los docentes, porque esto no es una evaluación, ¿no? Sino que es una percepción de cómo yo me relaciono con ellos. Y cómo estarían percibidos los profesores jefes, por ejemplo. Y podemos ver que no hay muchas diferencias entre
las relaciones de confianza, las relaciones de retribución, las relaciones posibilitadoras, la fuerza de la relación. Pero si yo voy agregando otros agentes, como el centro de apoderados, los asistentes de la educación, voy a poder ir viendo distintas diferencias. Por ejemplo, acá, los apoderados, que nos van a ayudar a ver cómo están variando estas percepciones y preguntándonos por qué es así, cómo podemos ir mejorando esto, cuáles son las fortalezas de quienes tienen alta confianza, y poder ir profundizando en ello para poder mantener aquello que estamos haciendo bien, establecer cambios, transformaciones dentro de nuestras comunidades. En paralelo tenemos otra visualización que tiene que ver precisamente con estas preguntas que yo les comentaba recientemente, que nos permiten identificar cómo son percibidos los agentes de acuerdo a este tipo de relación, de incidencia, de intercambio de experiencia y de participación en la toma de decisiones. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría pinchar acá y ver todos los agentes que son percibidos por participación en la toma de decisiones, pero puedo ver fácilmente que docentes y directivos, los que están acá, tienen una flechita más gruesa, lo que significa que ellos son más percibidos en participación de la toma de decisiones en relación a otros agentes, ¿sí? Lo mismo con intercambio de experiencia, yo podría pinchar solo en el agente para que me muestre cómo es percibido, y también tenemos la posibilidad de ir moviendo esto para poder ir explorando y facilitar la visualización de los distintos gráficos que tenemos, que como decía Iván anteriormente, salen un poco de la norma del gráfico de barras al que estamos tan acostumbrados siempre, y busca complejizar un poco e integrar estas miradas. Por otro lado, tenemos una visualización que nos ofrece un mapa de agentes, ¿no? De los distintos actores, y podemos ver qué tan integrados o no integrados estamos con, o articulados, estamos con el territorio, o si estamos tal vez mirando solo lo escolar, ¿no? Entonces vamos a poder ver a partir del promedio de la calidad de relación y de la relevancia, identificar agentes claves, qué agentes claves son, agentes por fortalecer, agentes por integrar, y agentes potenciales. Y esto nos va a permitir contar con una cartografía, por decirlo así, ¿cierto? De los lugares que estamos ocupando, a ir preguntándonos por qué, si queremos transformarlos, dentro de estos potenciales, qué podríamos hacer para poder trabajar con tal vez estos agentes potenciales que aparecen ahí. Y este es el tipo de visualización en el fondo que nos ofrece la plataforma. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Y bueno, de esta manera podemos ver que Reflexiva es una herramienta que busca que las escuelas puedan verse a sí mismas, como decía Iván anteriormente, y contar con una radiografía participativa de su comunidad, que posibilite la toma de decisiones, que posibilite la transformación, pero también el desarrollo de estrategias que nutran los diversos planes que las escuelas desarrollan, ¿cierto? Como liderazgo, inclusión, convivencia escolar, entre otros, así como activar y reconocer redes y nuevos agentes potenciales que promuevan la colaboración y la asociatividad dentro del territorio, entendiendo que lo educativo no solo le pertenece a la escuela, sino que se puede abrir al resto del territorio. Dando autonomía a las escuelas de esta manera respecto al uso que puedan dar de esta información, ¿cierto? Porque entendemos que todos los territorios son distintos, que tienen distintas problemáticas, y por lo tanto las decisiones que tomen en base a esto y la forma en que lo lean va a depender mucho de sus experiencias y de la realidad que viven. Para finalizar, me gustaría extender la invitación a quienes se encuentran conectados a formar parte de Reflexiva junto a sus comunidades. Para quienes tengan interés de hacer uso de esta plataforma, como ya lo había adelantado Iván, les invitamos a inscribirse en un formulario que van a dejar en el chat para poder recibir información y participar de una instancia de capacitación. Eso, muchas gracias.
Gracias a ti, Daniela, te pasaste. Una muy linda presentación, una síntesis de todos los componentes que estaban presentes reflexiva, que son bastantes, es muy heurístico y va a depender mucho de las necesidades, los intereses, la naturaleza de sus propias comunidades, así que esperamos que sea un desarrollo tecnológico, tal como conversábamos con Carlos al principio, pero que tenga una convicción, un espíritu y también una clara misión, que es sanar un poco el tejido socioeducativo. Creemos que las redes están enfermas, las redes también se pueden enfermar, no solamente las patologías son de la superficie cutánea hacia adentro, sino que también son relacionales y podemos también tener patologías sociales, y esas patologías sociales casi siempre se manifiestan por fracturas en esos tejidos socioeducativos, y a partir del corazón de cada comunidad y con la asistencia de Reflexiva queremos apuntar a apoyar esa misión, ese desafío. Así que quedó ahí presente, como lo decía Daniela, un link donde después nos podemos poner en contacto para poder tener un diálogo un poquito más técnico quizá, y que tenga que ver con el operar puntual de la plataforma, porque Daniela ya se ha encargado de dar el abanico global de la idea que subyace a Reflexiva, y si somos parte de ese sueño, si somos parte de esa misión, esperamos que le aporte. Y en estos últimos 5 minutos, tal como habíamos planteado, le habíamos dejado un link para quienes sintieran ganas de participar de esta pequeña encuesta Mentimeter. No sé si la tenemos ahí a la vista. Y que lo único que quería era levantar o evocar una posible nube de palabras, una posible nube de sensaciones. Ahí la tenemos, ¿cierto? La pregunta fue una pregunta simple y compleja a la vez, ¿cierto? ¿Cuáles eran las principales ideas, sensaciones que surgían a partir de la conversación, ya sea con Carlos o la presentación que nos hizo Daniela en relación a Reflexiva? Y ahí tenemos donde la palabra cambio, ¿sí? Más que la palabra, el concepto, ¿cierto? La idea de cambio, de la co-creación, la esperanza, la responsabilidad, aparecen presentes inmediatamente en el corazón de esa nube de palabras, pero también la idea del condicionamiento y de los elementos que también vimos como obstaculizadores, ¿cierto? A esta nueva aventura o a este nuevo proyecto educativo que estamos gestando. También sabemos que tenemos que lidiar con ciertas paradigmas, con cierta historia, con cierta institucionalidad, con ciertas trabas o condicionamientos, como se plantea hoy. La idea del cambio de paradigma, las libertades, la no negación de la complejidad, y bueno, como ustedes pueden ver ahí, no, es un ejercicio simple, pero participativo, y ahí se actualizó, porque Mentimeter tiene esa gracia, ¿cierto? Igual que Reflexiva, se actualiza en tiempo real con cualquier participación, entonces alguien tiene que haber participado a última hora ahí, y nos cambió la forma de la nube. Entonces, no nos queda más que agradecer la participación, haberse interesado en las temáticas que quisimos compartir, la importancia de las redes a nivel epistemológico, a nivel tecnológico, y esperamos que más temprano que tarde podamos tener también encuentros presenciales, podamos vernos, conversar, pero mientras eso no ocurre, estas instancias son bonitas. Nuevamente quiero agradecer muy profundamente la participación de Carlos en este encuentro, por darle ese bagaje, por darle esa convicción, por darle esa trayectoria y por darle ese importante reconocimiento del cual no solamente Carlos como persona, sino su trabajo y su idea tiene en el mundo educativo. Es cosa de mirar los comentarios del chat para ver lo que evoca Carlos con sus reflexiones. A Daniela, agradecer también a Carlos y a Gastón, que son parte del equipo, la presentación de Reflexiva, y hasta el momento es solamente un espacio tecnológico, y ese espacio tecnológico se va a transformar realmente en un recurso de avance en educación. Si a ustedes les parece que puede presentar una instancia de contribución a sus propias tareas y sus propias comunidades educativas. Así que, de verdad, insistimos harto en eso, quienes se interesen en una participación libre, evidentemente gratuita. Reflexiva no tiene ningún costo en su utilización, fue financiada con fondos públicos, por lo tanto se debe a la educación pública, se debe a las profesoras y profesores de nuestro territorio, a las niñas y niños de nuestro territorio, y por lo tanto es un recurso abierto, y que esperamos que
lo puedan utilizar para visualizar, interpretar, analizar los posibles avances de su escuela hacia una educación más entramada, más compleja, más participativa, más crítica. Agradecemos nuevamente a cada una y cada uno de quienes se conectaron y nos esperemos prontamente en un nuevo seminario de Más Comunidad. Pueden conectarse a la página de Más Comunidad, del Centro Más Comunidad, para que puedan estar al tanto de todas las iniciativas que están en juego ahí. Ya tienen el link para esta suerte de talleres de capacitación o de inducción más técnica en relación al uso de reflexiva, y estaremos en contacto para una nueva instancia de diálogo que ya se geste desde nuestro centro, o también la puedan gestar ustedes de sus propias comunidades, y ahí nos inviten a nosotros, nos olviden de nosotros, para poder participar de cualquier espacio de diálogo y de reflexión, que es lo que necesita nuestro país. Les agradecemos y nos vemos muy prontamente.